En esta edición de Creative Talks Podcast, hemos llegado a los clásicos recuentos de fin de año y en esta edición hablamos de las series que nos encantaron en este 2023. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha, hemos llegado a esta edición que ya es un clásico de cada fin de año donde hablamos películas y series. Pero antes, quería poner como en la mesa todo lo que ha pasado estas 3 semanas donde viajamos a Monterrey, Oaxaca, León, Estado de México, CDMX, Cuernavaca y finalmente a las fiestas de aniversario que ocurrieron en Ciudad de México y luego en Querétaro. Fer, fue una jornada brutal hasta en la cual perdiste la voz. Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, de verdad recuerdo desde que nos fuimos a Monterrey ya no regresar a mi cama. Eso es lo que más extrañas cuando estás de viaje, supongo. Pero sí, evidentemente fueron muchas cosas. Yo le atribuyo esta pérdida de voz a los cambios drásticos de clima, porque mientras que en Oaxaca estaba templado y luego nos fuimos a Cuernavaca y estaba haciendo mucho calor, mucha humedad, pero luego también bajó la temperatura. Algo pasó ahí, porque además entre todos estos viajes, la mayoría de ellos los hicimos en carretera, porque justo ya nos habíamos agotado nuestra cuota de carbono este año. Entonces, sí, el único viaje que fuimos en avión fue a Monterrey. Sí, totalmente. Entonces también fue como estar en el auto, etcétera. No sé, lo bueno es que, y creo que aquí también me hizo pensar sobre algo, porque la gente que me escuchaba, hay dos bromas o dos caminos que la gente te hace cuando te escucha que estás ronco o que estás afónico. El primero de ellos es: ay, pues te las tomaste muy frías. Y es como, ok, ni siquiera tomé, pero está bien. Y la otra es, ya te enfermaste, ¿no? O sea, me llama la atención eso, porque ¿por qué tenemos correlacionado el estar afónico, 1, con una enfermedad, o 2, con que te tomaste alguna bebida fría y por eso te enfermaste? No sé, eso me llamó la atención. Pero bueno, más allá de eso, nunca estuve enferma en términos de no presenté síntomas, ni fiebre, ni tos, ni gripa, ni nada, ni escurrimiento, nada. Solo mi voz decidió abandonar mi cuerpo y así como se fue, decidió luego regresar. Así que estoy acá de vuelta con mi voz. Esta es mi voz natural. Ya no es mi voz con este sonido medio raro. Quienes escucharon el episodio 250 saben a qué me refiero. Pero pues gracias por estar acá de nueva cuenta. Y sí, cerrando el año con este tradicional episodio, que en realidad otros años hemos hecho varios episodios, pero este año decidimos solo hacer uno, que va a concentrar las series y películas que más nos gustaron y que más disfrutamos o que más valiosas fueron para nosotros este 2023, aunque cabe mencionar, como siempre lo decimos, no necesariamente se estrenaron en 2023, sino que las vimos en este año. Y no quería dejar de felicitar a toda la gente que fue con nosotros, gracias, agradecerles su tiempo, el que hayan podido viajar, los regalos que recibimos, en verdad fueron brutales. Gracias en verdad a todas y cada uno de ustedes, a todos y cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo de ir a ponernos en esta línea de espacio-tiempo al unísono para poder grabar ese episodio 250, uno en la ciudad de Querétaro y uno en CDMX, aunque en Querétaro sentí que era una invasión de los CDMX a Querétaro, lo cual fue interesante, aunque cada una de los dos grupos tuvo sus temas y sus puntos de interés en la misma grabación. Así que gracias e iniciamos con esta edición de Creative Talks Podcast. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo, y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Creative Talks Podcast. John, y no sé si a ti te pasó lo mismo, pero a mí me pasó que, a diferencia de otros años donde yo ya tenía mi lista súper planchada y perfectita, este año me costó mucho porque, no sé si es porque pasó muy rápido el tiempo o porque hicimos muchas cosas o por las últimas semanas, no lo sé,
pero no siento que es diciembre, o sea, no me la creo, no me termina de caer el 20, no siento, incluso en mi cuerpo, en mi ánimo, en mi espíritu, no siento que sea diciembre, entonces no tengo la capacidad de hacer este recap de manera tan sencilla como otros años. Y por otro lado, como que siento que vimos tanto y que en su momento fue significativo, pero al mismo tiempo no recordaba mucho de eso. Y es más, hasta me había confundido si eso fue en 2022 o fue en 2023. Estaba como en este blur de cosas y situaciones, pero bueno, tengo una lista que no sé si está perfecta y pulida como otras veces, la tengo y si quieres comenzamos contigo para ver si coincidimos en alguna. Yo coincido contigo igual, creo que estamos ya en una saturación de contenidos a lo bestia. Tú y yo nos exponemos demasiado y vamos tanto al cine comercial como a los contenidos alternativos, vamos mucho a la cineteca y vemos un par de películas cada vez que estamos en Ciudad de México que no están en el status quo y que se van mezclando entre la suma de todos los contenidos que hemos consumido, se van mezclando y ya no sabes de dónde es qué ni cuándo es cuál, ¿sabes? Sí te entiendo. Llegar a una síntesis cada vez es más compleja. Creo que ver más está empezando a saturar, yo no sé, hay esta infoxicación ya como fenómeno en términos de selección y curaduría. Esta lista, como tú dices, me costó mucho trabajo porque siento en el fondo que estoy dejando fuera algo importante que Ándale, no recuerdo. Eso, tengo ese mismo presentimiento. Vamos a ver si entre los dos hacemos algo. Bueno, quiero poner en la mesa antes de iniciar con mi listado que tengo un gran pendiente que se me antoja muchísimo, pero por culpa de estos viajes no me pude sentar a ver porque quería verlo en este lugar. Se llama Lecciones de Química, esto es en Chemistry, que está en Apple Plus y que está Brie Larson como la protagonista de esta serie. Se me queda como un gran pendiente. A mí, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa. ¿Cuál se me queda como un pendiente? Y me llama mucho la atención porque creo que algunas de las cosas que están en mi listado no son contenido de personas, sino son animaciones. Y bajo ese mismo tenor, Scavenger's Reign es mi gran pendiente porque todo el mundo dice que es una locura, que es la ciencia ficción llevada a un nivel sublime. Hay quien ha dicho que, o sea, que wow, que hace mucho no se hacía un contenido como este. Entonces tengo mis expectativas muy elevadas, pero justo por eso mismo me quiero dar el tiempo y relajarme y verla con tranquilidad. Sí, 100%. Y te acuerdas que en algún punto de estos viajes, no me acuerdo en qué ciudad, vimos la reseña y vimos que alguien ya la vio y empezó a nerdear episodio por episodio. Y dijimos, ya, pendiente, ¿no? Era como algo que necesitamos ver y sí, se quedan en ese listado. Pero me voy a quedar con una de Disney Plus, es la última de mi listado, de ahí inicio, de menos a más. Y es la de Secret Invasion. Ya sé, si ustedes no son fans del UCM, pues ni modo. Secret Invasion cuenta la historia de este pueblo que llegó al planeta Tierra y conocidos como los Skrulls. Se ha infiltrado ya en la Tierra y ahora está preparando una rebelión, un segmento de esta población para tomar la Tierra de los años 90. Me gusta, la verdad a mí la narrativa me gustó, ver de nuevo a Nick Fury en escena y siendo la parte protagonista de esta historia, me gustó. No me deja nada excepto pura y absoluta diversión. No me deja más que una buena historia contada y puesta en pantalla. Y creo que ya de los últimos contenidos que vamos a ver de todo lo que Marvel y toda esta década y media de narrativa de superhéroes, que ya en este punto puedo decirte que está absolutamente desgastado. O sea, yo ya no se me antoja en este instante ver una narrativa más tradicional venida de Marvel. Quiero leer cómics, no quiero verlos en cine, y creo que ya en términos generales esa fue como la gran síntesis después de ver Secret Invasion. Creo que para mí es como ya quedó, hasta aquí quedo, ya no pienso meterme más, por eso fue como mi lugar 10 de este listado. Bueno, mi lugar 10, la verdad me hace sentir un poco culpable porque no soy tan fan de este tipo de contenido, pero me pareció pues muy buena la forma en la que lo llevaron a la televisión. Es muy raro decir a la televisión, me siento como que nada pasó, ¿no? Como que el streaming se convirtió en la nueva tele, pero bueno. Estoy hablando de Crowded Room, que es esta serie que habla sobre, pues es un thriller psicológico, y digo que siento culpa porque un poco siento que es una apología a
estos personajes que cometieron crímenes y que de alguna forma u otra te los presentan de tal forma que hace que empatices con ellos, lo cual me hace sentir culpable eso. Pero la verdad es que Tom Holland lo hizo muy bien. O sea, como que para mí Tom Holland era este actor que no era capaz de representar o actuar a un personaje tan serio y tan difícil como lo es alguien que sufre este trastorno de personalidad. Múltiple, sí. Entonces, me pareció que lo hizo muy bien y creo que la serie... O sea, en lo que empaticé no fue tanto con el personaje o el protagonista principal, sino más bien con esta idea que hay en la mente. O sea, a mí lo que me maravilla es que la mente sea tan compleja que pueda crear o fragmentarse de esta manera. O sea, yo siento que ahí está mi psicóloga frustrada. No frustrada porque, o sea, en realidad nunca... Me propuse ser psicóloga, pero sí que fue una de las carreras que me hubiese gustado estudiar y creo que esto me intriga muchísimo. Entonces, más allá de la actuación que ya destaqué, como que me hizo pensar y mirar hacia adentro y decir, güey, es que neta está cañón. O sea, hay momentos en que sufres un trauma tan duro, tan fuerte, que de alguna forma u otra tu personalidad se fragmenta o tu mente se fragmenta para evadir ese dolor. O sea, y me sentí identificada porque yo he estado en situaciones, sobre todo cuando era niña, expuesta a estos momentos en donde dices, híjole, voy a hacer de cuenta que esto no pasó, o te creas personajes para poder superar ese trauma o ese dolor, y está muy fuerte, ¿no? Evidentemente todo lo demás de los crímenes que él comete, pues obvio está muy cañón y no es algo de lo que debamos estar como contentos ni celebrar, pero creo que es una buena serie. Fer, yo, ahora que lo pones en la mesa, yo quitaría Secret Invasion totalmente de mi lado. O sea, ya lo quitaste. O sea, creo que Crowded Room, que no recuerdo en qué plataforma fue, si tú la tienes ahorita en Apple Plus. ¿Es en Apple Plus? Uh-huh. Ok. Apple Plus hizo cosas muy bien este año. Y The Crowded Room, creo que más allá de la historia, y creo que cada persona podría verlo, a mí, yo la pondría más arriba. O sea, para mí estaría en el top 5. No sé cómo se me olvidó. Son esos contenidos que olvidas, ¿sabes? Sí, sí. Pero que recuerdo perfectamente que hubo momentos específicos que en este momento no voy a contar, no es un podcast especializado pero nos hizo voltear a vernos en lo individual y nos invita a explorar el por qué nos vimos a nosotros mismos en ese lugar. Y no son temas fáciles, no es como un tema de, ay, sí, recuerdo cuando comí mi primer helado. No. Esto tenía que ver con qué pasó con ese instante que probablemente habías olvidado y que ha definido mucho de la personalidad que tienes el día de hoy. Lo interesante es que después de ver esta serie o durante la serie fuimos explorándonos a tal grado que pudimos espejearnos mutuamente y decir, wow, ahora entiendo por dónde podría venir esta actitud que tienes o este comportamiento que tienes. Y recuerdo que al terminar la serie hubo como este sentimiento de te conozco más, me conozco a mí. O sea, fue un tema mucho más profundo de lo que nos abonó, de lo que nos dejó la serie. No sé por qué la había olvidado. Fue una serie mega importante. The Crowded Room, brutalmente buena, ¿eh? Sí, no sé cómo la había olvidado. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Mi siguiente serie es Black Mirror. Déjame pongo temas. Es un tema más de romanticismo. O sea, creo que la serie 5, la temporada 5 no fue buena, la temporada 6 ya no, o sea, se volvió en algo status quo, nos llevó a un punto en donde ya no vimos más allá hacia el futuro, sino que ahora estaba hablando ya en la línea del presente, lo cual sí entiendo el juego. Esto habla de dos maneras. Mientras más hablas en línea del presente, tienes más audiencia. Creo que finalmente Black Mirror se convirtió en un tema cultural masivo. Ya todo el mundo referencia, así como referencias Terminator, ahora ya hablan de Black Mirror en ese nivel. Es como, es de Matrix, Terminator y Black Mirror, ¿no? Siempre son las mismas referencias. Creo que esta temporada lo logró. Sin embargo, haciendo la apología a todo lo que ha ocurrido en todas las temporadas de Black Mirror, me parece un digno cierre, me parece una digna exploración de cada uno de los temas que coloca a lo largo de esta temporada 6. Si bien no es mi favorita, sí puedo decir que yo ya no espero más de Black Mirror. Para mí ya se quedó. Ahí con esto podríamos cerrar. Si hicieran una 7,
prácticamente me habrán perdido. O sea, ahora qué van a hacer, van a explorar el pasado, no tengo la menor idea, pero ya no. O sea, ya Black Mirror para mí lo declaro como un capítulo muerto, ya no se me antoja. Sin embargo, este cierre de esas 6 temporadas termina en esta, la sexta, en Netflix, y ya no hay más. Solo lo guardo con cariño, lo meto en su cajita de recuerdos y recurriré a ellos, a los mejores capítulos, sobre todo a las primeras 3 o 4 temporadas que fueron las más importantes para mí. Yo no lo puse en mi listado, honestamente. O sea, yo ya hablé en su momento en un episodio y dije por qué estaba molesta con este contenido. Pero en su lugar también tiene que ver con ciencia ficción y está Extrapolations, de igual, otra vez Apple TV. Y pues, si bien no me parece la mejor serie de ciencia ficción ni tampoco es que transformó mi forma de ver el futuro, ni mucho menos, pues creo que pues está, como su nombre lo dice, muy bien documentada en términos de hacer estas extrapolaciones hacia lo que podría ocurrir en el futuro con base en datos que se conocen. O sea, no es como que hayan inventado nada, con base en qué pasaría si no hacemos nada, ¿no? Que al final eso es una extrapolación, quedarte estático y dejar que las cosas sigan su curso y no tener agencia y no tener acción, solo sentarte a ver el espectáculo. Y creo que reflejan muy bien qué pasaría si solo nos sentamos a ver este espectáculo llamado, no sé, fin del mundo o como sea, ¿no? Hay un episodio que me marcó muchísimo, que es el de las ballenas. Coincido. No voy a decir qué pasa, pero para no hacer spoiler. Pero ese capítulo, o sea, ya no lo puedo sacar de mi psique, ¿sabes? Ahora cada vez que pienso en los animales y sobre todo animales con los que no estamos acostumbrados a convivir, como lo son las ballenas. O sea, no es como un perro o un gato. Cuando pienso en estos animales majestuosos, como que me recuerda ese momento y hasta siento fuego y digo, ay no, que no pase eso, ¿sabes? Como estuvo muy fuerte eso. Hay otras cosas en las que se la volaron y como que romantizaron muchas cosas, pero creo que en general hicieron un buen esfuerzo por poner un escenario en donde diga, a ver, si no hacemos nada, esto podría pasar. A mí también me pasa igual, Fer. Yo no voy a dar spoilers, pero creo que la tecnología de conversación humano, especie humana, especie animal, ¿no? Que hoy en el presente, en este 2023, ya hay algunos proyectos a lo largo del mundo que están tratando de llegar a descifrar esos lenguajes. Aquí ocurre con las ballenas y nos da una lección de humildad humana brutal. No vamos a decir nada de la historia, pero está involucrada esa tecnología. Creo que Extrapolaciones explora ese camino de cómo la humanidad se comportaría en diferentes contextos y en diferentes líneas del tiempo. Por ejemplo, uno de los temas de la economía del fin del mundo, ¿no? O sea, creo que lo dijimos en el podcast varias veces de el fin del mundo va a dejar dinero, ¿no? Y se nota esa economía. Ya valió todo. Y todavía siguen extrayendo dinero de ese ya valió todo. Es impresionante. Y como la parte sur del continente, por ejemplo, vemos historias que están ocurriendo en Colombia y te das cuenta de lo que hemos dicho y hemos analizado también a lo largo de nuestra carrera profesional, de cómo la parte sur del planeta va a ser como una zona de subsistencia porque el norte global empieza a tener estos problemas de medio ambiente, contaminación, etcétera, y eso me parece brutal. Y uno que me marca a mí, así como de las ballenas, son estas oleadas de calor. Tú vas a ir en el auto y de repente tienes este sensor de temperatura donde te dice viene una oleada de calor, donde no solamente es que implica que el sol y la temperatura ambiental entran en un alto pico, sino que además las condiciones de humedad que hay en ese instante se vuelve mortal estar bajo esa oleada. Entonces todos tienen que resguardarse, inclusive el auto mismo entra en una tecnología de control de temperatura para soportar esos momentos de pico de oleada de temperatura, lo cual Fer, no me parece nada fuera del planeta. Realmente eso creo que va a suceder y esas fotos me marcaron. Creo que Extrapolaciones no es una historia, como tú dices, que te marque por el resto de tu vida en términos de narrativa de ciencia ficción, pero tiene estos momentos, estos pincelazos donde dices pausa y te pones a pensar profundamente, y creo que hay más de 5 pincelazos a lo largo de la serie que te marcan, y esa fotografía del futuro
sí, al menos yo la llevo como tatuada en la piel diciendo, wow. Así como lo que sentí en algún momento cuando veías Black Mirror, que te daba un pincelazo que guardabas. Creo que esta serie lo logra en un solo golpe y me gusta el proyecto. Sí fue un momento interesante de ciencia ficción, Fer. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Mi siguiente, Fer, y una vez más, creo que estoy haciendo, tratando de meterme más a cómo me divertí este año, fue The Last of Us. Un videojuego que tú y yo no hemos jugado, que sí conocíamos, no tenemos la plataforma para jugar en términos de consola ese juego, pero entrar en la serie de Last of Us y entender de qué va la narrativa, entender la historia, fue un momento interesante. Creo que HBO Max hizo perfecto en subirla, en grabarla, en ponerla, en exponerla. Creo que nos da esta visión que sintetiza todo un movimiento de zombies y cosas que hizo The Walking Dead o Station 11, que nos dejaron esta cultura zombie posapocalíptica. Creo que ese mundo o esa visión de qué pasaría con los humanos que sobreviven de esa plaga desatada por un hongo, ¿no? Termina siendo puesta en pantalla. Creo que ese tema de el hongo nos alarmó a todos, sobre todo tú y yo, que estábamos muy metidos en investigación y viendo y leyendo cosas sobre cómo los hongos habían llegado al planeta, cómo viven, cómo se reproducen, y de repente llegó The Last of Us desde el minuto 1 al minuto 3, ese intro que te dan un poco de ciencia ficción de cómo se desarrolla el mundo de The Last of Us, terminó impactándonos tanto que nos quedamos en la historia hasta su fin en esta temporada. Creo que The Last of Us la recordaré como uno de los momentos más divertidos a lo largo del año. Pues fíjate que en esta coincidimos y yo lo pondría igual en el mismo lugar. O sea, es algo que cumplió su cometido, ¿no? Nos entretuvo, nos tuvo ahí unos días o unas semanas viéndola, la pasábamos bien. Sí, fue un contenido que pues pone en la mesa esto que como tú dices ya otras historias han puesto, el tema de los zombies. Y pues además me daba mucha risa porque al mismo tiempo en TikTok había un montón de videos sobre el Cordyceps y como que los beneficios o las bondades que tiene ese hongo en tu mente y no sé qué. Entonces como que me daba risa tener un presente en donde el Cordyceps era bueno y luego una serie donde eso se salía de control, ¿no? Pero bueno, como te digo, o sea, no tengo nada más que agregar. Fue buena y pues le fue muy bien. Y aunque muchos fans del videojuego se enojaron, porque es como cuando llevan tu manga o tu libro favorito a una película y no sale de todo bien. Pero a mí, en lo personal, me gustó y lo disfruté. Sí, creo que fue muy digna, ¿no? Eso me lleva a mi siguiente. Y aquí, Fer, tú vas a contar muchas historias. Disney Plus. Si te das cuenta, estuve mucho más en Disney Plus en términos de entretenimiento. Ahsoka, que... Ay, no, ya sé. Sí, tengo que confesar algo. Cada vez que poníamos en la noche Ahsoka, Fer terminaba durmiéndose. Y llegamos a un punto en donde bromeábamos porque era como, ya vamos a dormirnos, pon Ahsoka, ¿no? Y sí, era como, oye, no tengo sueño, pon Ahsoka para que me pueda dormir. Pero eso no significa que está mal. A ver, ¿a ti no te gustó cómo contó la historia de los buenos, la misma fórmula de siempre que está teniendo ya el universo de Star Wars, ahora que es totalmente responsabilidad de Disney contar todo esto? A mí sí me divierte, a mí sí me gustó el fanservice, a mí sí me gustó ver cómo Ahsoka, esta protagonista de esta historia, donde termina, por ejemplo, Luke Skywalker siendo su maestro en la historia previa y aquí aparece, o sea, tiene estos fanservice que ¿Me estás diciendo que Anakin se convierte? Oye, ya sé, o sea, es que mira, yo entiendo que el viaje del héroe siempre va a ser el viaje del héroe y va a estar en todas las historias. Está bien, yo no estoy en contra de eso. Pero a mí la verdad Ahsoka se me hace como, o sea, como que si no existiera no hubiera pasado nada, ¿sabes? Sí. O sea, y siento que tanto en el universo de Marvel como en el universo de Star Wars, ya las franquicias están lo suficientemente desgastadas. Le están sacando jugo a lo bestia, como que digo, ¿no? ya basta, o sea, sí. Ya... Mira, lo que me da más coraje creo que es, hay tantas historias por contar, o sea, hay tanto que no hemos visto
que por qué caer en, ay, ahora te voy a platicar la historia de La Roca que sale en la película 5 y es como, güey, nadie quiere saber la historia de La Roca, así como Tú te hubieras quedado con Mandalorian y ya. Sí, o sea, de todas las que han sacado ahorita, que ya ni sé cuáles son, de lo irrelevantes que fueron, pero sé que fueron varias. La única que me hizo Boba sentido Fett, fue Boba Fett, fue un asco, o sea, para mí, ¿no? Y soy fan de Star Wars, pero también sé reconocer cuando algo ya llegó a su fin, o sea, me está pasando con Marvel, Fred, creo que... Es lo que te digo, o sea, tanto como que todas estas franquicias que son enormes y que ya llevan muchos años, pero además lo que más me impacta es que hay mucho que contar, o sea, todavía hay muchas historias, no podemos decir, ay, bueno, ya es que ya no hay nada, hay muchísimo que contar, nuevas historias, nuevos formatos incluso, y seguimos cayendo lo mismo, ya estoy cansada de eso. Pero ¿sabes qué? Está bien, porque en el siguiente podcast, el de la próxima semana, que es el último que vamos a grabar en el año, luego vamos a tener vacaciones, toda esa como ausencia de nuevas historias que tengan esta potencia, terminamos yendo a libros. Y vaya que hemos leído libros, no solamente libros que tienen que ver con nuestra profesión, sino también libros de ciencia ficción que tú me has leído, por ejemplo, en voz alta y has actuado y han sido maravillosos. Entonces creo que esta ausencia de las narrativas que tú y yo nos gusta sorprendernos fueron sustituidas por libros y ya se enterarán en la siguiente edición del podcast. Para mí Ahsoka lo logra, ver a Anakin, hacer todo el fanservice, ir a rescatar y ir por Ezra, a mí me agradó muchísimo. Queda totalmente abierta el mundo que sigue, o sea, creo que va a haber una segunda versión, cosa que a ti no te va a gustar. Es que no pasó nada, o sea, es que no pasó nada en la serie. Pasó que... O sea, pasó nada, no pasó nada. No lograron detener al imperio, o sea, no pasó nada en realidad. Pasó que se reunieron de nuevo, otra vez. Ay, no, güey, invítense un café y era más fácil que toda esa pinche travesía. Pero estás hablando del universo, si aquí no te puedes reunir ni con gente de la colonia, o sea. Ese fue puro entretenimiento, nunca me hizo reflexionar nada, solo me hizo agarrar mis Doritos Nachos y ver cada edición esperando que Fer aguantara lo más posible. Si no, me tenía que aguantar y ponerle pausa y volver a recuperar la serie donde nos quedamos. Es la serie más larga que hemos visto en el año, porque la fuimos viendo en lapsos de 20-25 minutos, porque luego Fer se quedaba dormida. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Ok, esta es otra serie que siento, o sea, como que ahorita ya analizando no lo había visto desde esa perspectiva, pero tú estás haciendo un listado así de, ay, esto me divirtió, y yo estoy haciendo un listado bien oscuro. O sea, mi siguiente en la lista es Amor y Muerte. Y de nueva cuenta hace una historia que pues nos recuerda a Candy, que Candy es una historia que ya se había contado otras veces, que es una asesina. Y por eso digo, vuelvo a sentir culpa porque creo que me fui mucho al lado oscuro de la fuerza. Las razones por las cuales me gustó es que de nueva cuenta la protagonista, que es Elizabeth Olsen, siento que jugó mucho un papel como para que yo me sintiera atraída por la historia, porque insisto, ya ha sido contada, incluso al mismo tiempo estaba en Star Plus otra serie que contaba la misma historia pero con otros actores. Y yo siento que Elizabeth Olsen hizo un gran trabajo también. O sea, sí. neta se la creí toda. O sea, le compré todo. Le compré la angustia, le compré el enojo. Y de nueva cuenta, creo que tanto esta serie como la de Crowded Room, pues al final del día se enfocan sí en el asesino o en este personaje, pero creo que más allá en cómo esto, en este caso particular de Amor y Muerte, le podría pasar a cualquiera de nosotros. O sea, la importancia de hablar y, no sé si, ¿cómo decirlo?, resanar o subsanar los traumas de la infancia, porque eso, en el peor de los casos, te puede llevar a cometer un acto del que obviamente después te arrepientas y estés en la cárcel, etcétera. O sea, yo no siento que estemos exentos, como que a veces nos hacemos los muy lúcidos, ¿no? De, ay no, yo jamás haría esto, jamás sería capaz de atentar contra nadie. Y creo que en el fondo, bajo ciertas circunstancias, y insisto, por no atender estos traumas, creo que a veces evadimos
por miedo, por dolor, ¿no? Y también me llevó a ese momento como de la infancia, porque al final del día toda esta historia hacia dónde va es que Candy tuvo una serie de eventos en su infancia que la llevaron a nunca resolverlos y actuar de cierta manera, que cuando se vio en una situación bastante crítica en donde fue atacada, pues ella, por defenderse, en ese momento como que sacó todos sus traumas y explotó, y eso la llevó a cometer un delito, ¿no? No estoy justificándola para nada y por eso me da como miedo que estas series se vean y se popularicen, porque pareciera como que justifican al asesino, y para mí al contrario, no justifican a nadie, sino más bien te hacen mirar hacia adentro de ti y decir, güey, no te creas tan lúcido, puedes en algún momento perder el control si no atiendes este tema, ¿no? Y creo que eso está bueno saberlo, que de niños, y hablo por mí en particular, de niños tuvimos que quizás desarrollar ciertas habilidades que ya no las necesitas más. Entonces ahora las tienes que resolver desde tu adulto y subsanar ese daño que crees que te hicieron o que realmente te hicieron. Y para mí estas dos series fue mirar hacia adentro, como mirarme a mí y decir, órale, o sea, wow, esto podría pasar, ¿no? Entonces creo que también eso como que prende estas red flags de decir, si no resuelves las situaciones, pues se puede terminar en que suprimes esto o lo almacenas, y en algún momento lo que me dejan estas lecciones es que tarde o temprano esas emociones van a salir y van a estallar de alguna manera u otra. Totalmente de acuerdo. Mi siguiente serie era esta, Fer, así que tampoco te vas al lado oscuro. Yo del entretenimiento vi para allá, pero ve el patrón que yo leí al estar acá. Creo que la humanidad completa, a la hora de tener esta necesidad de regresar del mundo post-COVID, no trató sus emociones más brutales que tuvimos durante casi 3 años en medio de ese evento global. Son emociones sofocadas hasta que un día van a explotar, Fer. Sí. Y el ver esta serie o el ver la de Crowd, ¿cómo se llama la del otro asesino? The Crowded Room. Ajá, no, Crowded, la del otro asesino también que invitaba a su cuarto y los destazaba. Sí, eso no me acuerdo. Hubo un momentum de Netflix y de las temporadas que estábamos viendo de los contenidos que eran muerte tras muerte, tras muerte, tras muerte, asesino tras asesino, tras asesino, tras asesino. Y yo creo que en el tema de la psicología colectiva, de dónde estamos los humanos, era una forma de sacar todas estas emociones sofocadas que tuvimos que guardarnos para reinsertarnos en el mundo post-COVID y seguir sobreviviendo en la economía que tenemos. O sea, para mí, ahora mismo esto retrata un momento de la humanidad donde todos tenemos estas emociones sofocadas. La pregunta es, ¿cómo van a explotar? Y creo que al menos entre tú y yo, al ver estos comportamientos, estos momentos, nos mirábamos y le poníamos pausa y decías, tú y yo, oye, me identifico con esto, y lo explorábamos. O sea, no lo dejábamos como caso omiso, sino como un tema de a explorar, güey. O sea, porque era un patrón de conducta, algo que veíamos en la pantalla, que veíamos que había sucedido en nuestra vida y que en ese instante necesitábamos platicarlo porque si no iba a explotar, ¿sabes? Sí, y que no necesariamente era lo mismo o exactamente la misma situación, sino más bien eso te hacía reconocer una emoción que estabas sintiendo. Creo que no es el reconocimiento de, sí, yo he sentido ganas de matar a alguien, no era eso, sino era como, claro, yo también me he sentido ofendida cuando alguien hace estas cosas o cuando tú te comportas de cierta manera, ¿no? Era más bien que, y creo que ese es un buen aliciente, tratar los contenidos como una fuga. Pero también creo que cuando lo veamos al pasar de los años, sí vamos a ver que en este tiempo hubo esa clase de contenidos, ¿no? Sí, y vimos documentales como La muerte de Paco Stanley. O sea, estamos sí, metidos en ese halo. O sea, en verdad, la humanidad está un poco dañada en la cabeza o mucho dañada en su generalidad. Y el tema es, no es que está mal estar dañados, porque es parte de la vida tener estos momentos o estos episodios, es más bien cómo gestionamos esos sentimientos. Exacto. ¿No? O esas y creo emociones. Que hubo ese momentum en el año cuando estuvimos rodeados de estas series y tú y yo agarramos esto, bueno, vimos todas, pero agarramos estas dos como para discutir profundamente cosas. No sé cómo la vivió la gente del otro lado del micrófono, no sé cómo lo incorporó a sus vidas, pero sí que hubo un momentum bastante notable
que a mí me estaba diciendo o me está diciendo, la humanidad necesita hablar. Y necesitamos hablar de estos temas que están gritándonos por dentro, pero que le hemos sofocado con sonrisas para el mundo exterior, para ser funcionales en un mundo que es disfuncional, y que si no lo agarramos con nuestras manos podemos perder el control cuando esto explote. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Mi siguiente serie, Fer, y ya quitando la de Love and Death que está en HBO, la mía es The Morning Show. Ya habíamos hablado de The Morning Show en la temporada 1, sin embargo, habíamos dejado la temporada 2 y la temporada 3 fuera y nos volvimos a enganchar con The Morning Show, esta historia de medios de comunicación, de guerra de narrativas, de lucha de poder, de tema de equidad de género, dos mujeres compartiendo el micrófono matutino de un noticiero importante de una cadena y todo lo que está pasando con la vida nacional e internacional. Vimos la llegada de COVID y que estaba pasando en el mundo mientras ellas vivían su vida real, el tema de abuso que hay de uno de los conductores previos, etcétera. A mí esa historia de medios de comunicación me agrada, y The Morning Show fue un momento interesante para revisitar ese momento pandémico que dejamos, y esa historia entre dos mujeres que están buscando y tratando de entender quiénes son y qué juegan en el mundo, con golpes muy fuertes que la vida les está dando y que tú mismo dices, ya eres mala con esto, trabaja aquello, pero al final del día eres tú manifestándote a ti mismo en ese tema y diciendo, ok, sí me ha pasado. The Morning Show lo disfruté demasiado y tuve este espejeo grato con mi vida per se. Bueno, yo como mujer obviamente me identifico muchísimo con la historia, ¿no? A pesar de que nunca trabajé en medios, siento que el mundo corporativo sí es muy de ese estilo. O sea, y sobre todo las empresas grandes, empresas globales, con las que tuve oportunidad de colaborar, pues sí era un ambiente así. O sea, en algunos momentos no era que tú quisieras ser mala persona, pero tenías que de alguna forma encontrar mecanismos para sobresalir en ese ambiente que es rapaz, ¿no? Y cuando lo veo acá reflejado, pues incluso como que digo, madres, tuve muchos momentos de violencia de género sin darme cuenta que era violencia de género, sin poder reconocer que era violencia de género. O sea, incluso como que me cae como de, incluso yo vi situaciones en las que no hice nada porque no lograba reconocer que era violencia de género. Claro. Entonces creo que también eso pues prende estos focos de cómo estas conversaciones permiten que a su vez tú tengas estas conversaciones contigo y con los demás de situaciones que tú ves expuestas y hoy te parecen mal, pero cuando tú las viviste no las lograste percibir, ¿no? Y creo que es un gran show que además está producido por mujeres y eso cambia mucho la perspectiva, ¿no? A que quizás si la hubieran producido hombres no hubieran sido capaces de cubrir esa parte de la violencia de género o no tan bien como la hace una mujer, porque es quien lo ha vivido y pues se entiende que sea de esa manera. Y cabe mencionar que muchos de los contenidos que hemos mencionado ahorita han sido producidos por mujeres o dirigidos por mujeres, que creo que eso también empuja a que conozcamos otras perspectivas de las historias. Sí, tienes razón. Y además, esta serie tiene una dosis, sí, de crítica social, sí, de equidad de género, pero también tiene unos matices de comicidad brutales que te hacen una carcajada en cuando lo estás viendo. Es que creo que refleja muy bien, o sea, sí se mete en estos temas, pero refleja muy bien la vida, o sea, la vida pasándote, la vida ocurriendo. Y que además se me hizo muy acertado que la segunda temporada está pasando el COVID cuando estaba pasando el COVID. Entonces, como que yo no sé si a ti te pasó, John, pero como no la vimos en tiempo real, sino después, ahorita que estaban hablando de los momentos de COVID, de cómo se sentía y decías, maldito COVID, o sea, sí, todos, yo creo que todos sentimos eso de pinche virus, qué pedo, ¿no? O sea, ese coraje, ese enojo humano de decir, güey, no estoy entendiendo nada, días que te sentías de la mierda. Y que así es la vida, o sea, no es como un matiz de, ay, siempre todos felices o siempre todos enojados, la vida ocurre de esa manera, en donde un día puedes transitar un montón de emociones y pues ese eres tú, ¿no? Viviendo la vida. Sí. Y creo que en eso lo hacen muy bien. The Morning Show, Apple TV. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Bueno, de mi lado está una serie de ciencia ficción que se llama Silo o Silo, que me gustó mucho.
aunque, insisto, también no es como que, ay, es la historia, como que nos la habían vendido, al menos así se había vendido, como una historia de ciencia ficción que era como la historia. No siento que lo sea. De hecho, una de las cosas que le decía a John, y no me dejarás mentir, John, era como, ¿cómo es posible que en el momento en el que mayor tecnología desarrollada hay en términos de inteligencia artificial y todo esto, no está emergiendo, incluso creo que es por eso, esa es la respuesta, no está emergiendo un contenido de ciencia ficción que sea transformador, que te trastoque, que diga, ver, que te haga como que, verga, como que te haga preguntarte qué está pasando, o sea, como que ¿dónde están los Matrix de esta generación? ¿Dónde está Blade Runner de esta generación? Y creo que la respuesta está en lo que estoy diciendo. A lo mejor porque hay tanto pasando, no logramos discernir. Y en los momentos en los que se gestaron esas historias, a excepción de Matrix, pero las otras que son de los 70s, 80s, pues a lo mejor teníamos más tiempo de visualizar lo que podría ocurrir. Y hoy queremos hablar de futuro, pero no tenemos tiempo ni siquiera de resolver el presente. Entonces quizá por eso no ha emergido la historia de ciencia ficción. Pero bueno, creo que esta historia lo quería hacer, ¿no? Quería contar algo diferente. Está basada en un libro, como ocurre con la mayoría de contenido de ciencia ficción, en donde, no les voy a hacer spoiler, pero el planteamiento es por alguna razón que desconocemos, tenemos que vivir intraterrestremente. Entonces, dentro de la Tierra hay estos hilos, después nos centramos que son muchos hilos, pero hay hilos en los que pues la gente vive y ocurren una serie de cosas que creo que lo que no hacen, más bien que lo que hacen es evidenciar lo que está pasando en el mundo actual. O sea, a mí algo que me provocó mucho ruido de esto fue el tema de que haya pisos, literal, como en un edificio, y que las clases sociales viven arriba y que los pobres viven abajo, ¿no? Es como la escala jerárquica social mostrada de una manera más evidente, no imposible. Claro, y que los de abajo sostienen a los de arriba, sí, porque los de abajo trabajan en toda la subsistencia del silo. Sí, lo ves muy puntual. Creo que una vez más, Fer, Apple TV es una apuesta distópica de Apple TV. Apple TV hizo las cosas brillantes este año. Ciencia ficción de corte orwelliana con una dosis de cyberpunk y de post-apocalíptico momentum humano visto en una sociedad que te deja un poco claro en el presente donde estamos y de qué pasaría si necesitáramos desarrollar una sociedad subterránea, ¿no? Sí, intraterrestre. Intraterrestre. Y eso es una visión. Para mí está dentro del top 5. También ya estaba seleccionada, así que coincido contigo de Silo. Es algo que sí, que tienes que ver y que estoy seguro que viene segunda parte de Silo, así que hay mucho que narrar de esta historia y es una muy buena entrada y 2023 fue una fascinante entrada. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Estamos entrando ya a la parte fuerte de nuestras selecciones. Lo que voy a decir va a ser fuerte. Porque llegamos a esta historia con una dosis de es como de por una razón aparecía Omar Chaparro en esta serie y es como de a ver, vamos a ver cualquier tontería. Esa fue la regla. Generalmente cuando comemos en la tarde vemos tonterías, o sea, ponemos algo ligero como soft content en las plataformas para ver si nos topamos con algo. Esto fue con algo que sí nos topamos, se llama La Viuda de los Jueves. Y es Las viudas de los jueves. Es una historia de un libro de Claudia Piñeiro. Uh-huh. Ya se había llevado en algún momento, creo que en el inicio de los 2000, 2004, 2005, ya había una versión de esto. Se volvió a grabar, por lo tanto, se volvieron a basar en el libro de Claudia Piñeiro. Pero lo que hicieron fue una maravillosa historia que nos va llevando a cada una de las familias que también están en un mundo posapocalíptico, no como The Silo, pero sí me queda muy claro que esto ocurre en una sociedad latinoamericana, en este caso la historia es mexicana, y que la clase elite logra decidir dónde vivir de manera
como si ignorara lo que está pasando O sea, el mundo como alrededor. ocurre en la actualidad. Estás describiendo el presente. Y creando una comunidad, sí, tienes razón, y creando una comunidad donde tienes que calificar para entrar y ahí dentro de esa comunidad ocurre toda la historia. Tú sabes qué va a ocurrir desde el capítulo 1, o sea, tú sabes qué va a ocurrir desde el capítulo 1 y lo único que vas visitando capítulo por capítulo son a las familias involucradas en la historia y luego ves el desenlace ya más allá de lo evidente porque logras intuirlo del capítulo 1, pero cuando ves el último episodio hace match todo y ves las decisiones que tienen que tomar después de que ocurre ese incidente. Me parece una historia fascinante, inesperada. Yo no esperaba toparme con estas actuaciones de nadie. En verdad sorprendido por el nivel de grabación. Generalmente y no quiero ser ofensivo contra el cine mexicano, pero tú logras ver lo chafa que es el cine cuando no se oye bien o no está bien grabado o El fotografiado, audio, ¿no? Y esto está increíblemente grabado, increíblemente fotografiado, con una calidad de audio espectacular, con una entrada y salida de música que va haciendo que todo funcione. En verdad no tengo peros, excepto el nombre Omar Chaparro, que ojo, con esto se redime totalmente en mi cabeza. Es como, wow, ¿qué puede hacer esto este hombre? Lo hizo, se grabó increíble y la verdad es que estoy fascinado por las viudas de los jueves. Me encanta, Fer, está en mi top 5. Pero es que de nueva cuenta es una historia escrita por una mujer. O No, sea, nunca. y es otra perspectiva, ¿no? Sí, lo celebro. Bueno, el mío es, la verdad voy a poner aquí dos cosas que empatan en este lugar. Y quizás ustedes van a decir, pero ¿cómo esto es mejor que Silo? Y creo que para mí el orden de esta lista no es si es mejor para el mundo, sino mejor para mí. Entonces, como es mejor para mí, no es mejor en términos de la grabación, en la actuación, no lo es, pero es lo que hizo conmigo. Entonces, hay dos aquí empatados. Uno es RuPaul Drag Race México Wow. y otro es Ojitos de Huevo. ¡Wow! El RuPaul Drag Race México es porque yo ansiaba, pero yo ansiaba desde que vi RuPaul por primera vez, yo ansiaba que eso se hiciera en México porque yo decía, güey, las dragas mexicanas se las comen vivas a todas las demás, ¿no? Y la verdad... Un pésimo capítulo 1. O sea, tienes que sobrevivir el capítulo 1. ¿Sientes que el 1 Sí, costó el 1 trabajo? fue... Inclusive ellas... Las dos grandes responsables de la casa mexicana, como que dijeron, puta, qué nivel tan bajo. Sí, ¿verdad? Porque les criticaron de, oigan, Sí. aquí hay que subir el nivel. Esto es Tienes RuPaul razón, Drag como Race. que hubo... Pero creo que también es por la presión, porque como ya hay otros RuPaul Sí. Drag Race, o sea, ya hubo muchos países, Si yo como hubiera que la vara sido- está muy alta. Si yo hubiera sido crítico, yo no le doy una segunda oportunidad a ese primer capítulo. Afortunadamente tú y yo sí se la dimos. Yo terminé muy enojado, recuerda. Fue como de, para esto esto es lo que México tiene que ofrecer. Sí, Me claro. enojé mucho. Pero una vez que hubo Brutal. no, qué bárbara, qué bárbara. O sea, neta, es como, güey, está muy cabrón el mundo del drag y me parece que tenemos tanto que aprender, las personas que no formamos parte de la comunidad, tanto que aprender de eso. Y sin romantizar, porque la neta está cabrón todo el maltrato y la discriminación que sufren. Sí. Pero más allá de eso, el que tú puedas a través de un arte, que en este caso es hacer drag y disfrazarte, pongo entre comillas disfrazar, porque no es que sea un disfraz per se, pero que tú Es como te una puedas... reinvención total. Ajá, y que puedas jugar con otra personalidad tuya y que puedas a través de eso sacar todo tu dolor y transformarlo en algo creativo, me parece brutal. O sea, me parece brutal. Y que seas capaz de representar conceptos en un vestuario. No, wow, me parece artístico, totalmente. A mí también. Creo que la que yo amaba, o sea, la que veías... ¿Matraca? Sí, Matraca, Traca, la propuesta visual, la propuesta de diseño, ella como ser humano, él como ser humano, tenía que ganar. O sea, entiendo quién ganó, quién tenía que ganar, ya está, pero la calidad de ese ser humano es brutal. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando ves RuPaul Drag Race, sí, uno logro identificar de dónde viene toda esa confianza que ellas han tenido que hacer, de tantos golpes que hicieron una capa dura en la piel y eso les da a ellos una seguridad personal de hacer cosas.
Pero en todos los RuPaul Drag Race, y eso es una crítica completa a la escena, y perdón si estás escuchando y eres parte de la escena, pero recíbela como un insight importante. La superficialidad sigue reinando. Son seres humanos que están en sus veintitantos, la gran mayoría, algunos los más viejos y que les dicen las abuelas, andan en sus treinta y tantos, tampoco como que digas qué viejas son, ¿no? Bueno, 40, ¿no? 40. Pero ya arriba de 50 no hay ninguna excepto RuPaul, o sea, y cuando analizas a RuPaul contra todas las demás, entiendo que la línea del tiempo de quién eres y tu exposición con el mundo y las culturas y la gastronomía y la historia, o sea, les hace falta una dosis cultural importante para incorporarlo en su genética artística que tienen, porque artistas ya son. O sea, yo no conozco un artista más honesto que es todas estas mujeres, hombres que están haciendo esta transformación y esta exposición. No conozco, es más, no logro identificar ni siquiera en la escena creativa quien tenga esa potencia, pero no logran desarrollar el máximo de madurez. Quizá con el tiempo ocurra, por un tema nada más de pasar el tiempo, que en términos de niveles culturales, cada una de ellas puede explotarlo. Y lo entiendo porque son seres humanos de 20 años, lo entiendo. Sí, y además, o sea... Pero Matraca, espera, iba eso. Pero ya. Matraca sí que lo tenía, y sí que cada vez que lo ponía y plasmaba algo, lograbas ver la profundidad cultural. Por eso arrasó. Para mí, ella arrasó, no solamente a las mexicanas, sino a muchas internacionales. En quién ganó, ¿sabes? Ya, pero creo que o sea, a mí lo que me gusta del drag es que justo como no hay reglas, tú puedes ser, y lo voy a decir así, tú puedes ser la más vulgar, la más, lo que consideramos corriente, o la más sofisticada, o la más loca, o la más... Eso es lo que me gusta. Y creo que esa diversidad es lo que hay que aprender. Sí que hay diversidad. Si quisiéramos que quiero que todas sean una intelectual, pues no sería drag, sería otra cosa. No, igual la palabra no es intelectualidad, se llama sofisticación. Tú me lo mencionaste. Y lo mismo igual, o sea, si todas fueran las sofisticadas, es lo mismo de cuando todos son importantes, nadie es importante. Allá voy, y por eso perdió Matraca, porque ganó la popular. Y si esto hubiera ocurrido en Reino Unido, Matraca hubiera arrasado Reino Unido. Pues no lo sabemos, pero lo interesante para mí es que está pasando. Sí, y lo interesante para mí es que pasó en México. Y lo interesante para mí es que el mundo vio y se dio cuenta también de lo que está pasando en México en ese rubro. Y también logró ver la diversidad que hay en México. Porque además eso también está increíble. Porque nosotros mismos como mexicanos lo decimos. Es como que cada estado es un México, ¿no? Diferente, ¿no? Hay muchos Méxicos en México y creo que ahí también se mostró, o sea, en la ciudad, las que son chilangas, las de que son del norte, las que eran del sur, o sea, me gustó mucho que hubiese esta variedad de personas. A mí me encanta creo que lo que más promueve RuPaul es la diversidad en todo sentido, no solamente de género o de pensamiento, sino también de perspectiva, de lo que tú quieres ser. O sea, básicamente es ser lo que tú quieres ser. Y ¿sabes qué? O sea, yo ya no me siento mexicano, Fer. O sea, para mí esta serie fue como una entrada, un vistazo, un oler lo que está pasando en América Latina. O sea, yo ya veo cuando venga una representante de Colombia, u otra de Perú, u otra de Bolivia, y alguien de Argentina, y alguien de Chile, claro, y de repente las encierran representando a América Latina. Agárrense mundo entero. Sí. Porque esas manifestaciones culturales y resalto cultural de lo que está pasando en cada uno de estos territorios, representado en gastronomía, colores, formas de ser, luego diseño, vestuario, personajes. No, o sea, eso va a ser una combinación brutal. A mí se me antoja un RuPaul's Drag Race. ¿Latam? Donde venga RuPaul y se quede con la boca abierta del potencial que ya vio en el mundo, pero que no había puesto sus ojos en lo que está pasando en América Latina. Lo mismo que va a pasar con África. O sea, creo que estamos en ese mismo nivel de ¿quiénes son las siguientes Rising Stars? Espérense, aquí sentadas. El mundo no ha visto nada. No ha habido nada de Latam ni de África, y ahí viene esto. Sí, me encanta. Y que además creo que resalta también el trabajo sobre el que estas nuevas generaciones están, ¿no? Porque sí, el drag ha luchado mucho, no solo en México, en el mundo, por subsistir, por sobresalir, y me alegra que, aunque sea tarde, pero esté siendo reconocido. Bueno, y por otro lado, y en esta misma posición,
y perdón que haga trampa, pero es que no las pude colocar en otro lugar, tenían que estar aquí. Ojitos de huevo. ¿Y por qué? Porque yo en lo personal me gusta mucho el stand-up, ya lo hemos platicado aquí en el micrófono y en otros episodios. Me gusta el stand-up mexicano, me gusta el stand-up que se gestó y nació aquí en Querétaro, que para mí es la cuna del stand-up en México, pero en lo personal el stand-up de Ojitos de Huevo no me gusta. O sea, su stand-up no es algo no me hace reír, pues no. Sin embargo, el trabajo que hicieron aquí en no sé cómo llamarlo, porque por un lado me parece un poco un documental, ¿no? De su propia vida, o una biografía de su propia vida, pero hay mucha ficción en esto y también ya se platicó, bueno, tanto él como su compañero Charlie, que en la vida real tiene parálisis cerebral y en la serie también, me encantó lo que hicieron, o sea, y a esto me refiero con nuevas narrativas. Hay tanto que contar desde otras perspectivas, desde personas que tienen otras perspectivas, no solamente porque sufren algún tipo de discapacidad, sino simplemente son personas que se han expuesto a otras cosas y que merece que su historia sea contada, al igual que todas las historias. Y me parece increíble que alguien que tiene una discapacidad visual, que alguien que tiene parálisis cerebral, nos digan y nos restrieguen en la cara a quienes no tenemos estas discapacidades, cómo se vive, cómo se enfrentan y cómo transitan en la vida de cosas que tú ya diste por sentado, ¿no? Y de cosas que para ti ya son normales o naturales y de repente te das cuenta que pues el mundo no está hecho para todos de la misma manera, ¿no? Sí, entonces tienes toda razón. Eso me hace sensibilizarme. Por eso dije, esta serie para mí es buena por lo que me hizo a mí. Este año tuve muchos encuentros, discusiones, conversaciones hablando sobre las personas con discapacidad y más que discusiones, reflexiones que yo interioricé y dije, wow, cómo es que este mundo está hecho solo para unos cuantos que nos hacemos llamar, y pongo entre comillas, los normales, y qué hay de los demás, ¿no? Entonces es una serie que me llevó de las risas al llanto, a la conmoción, a la emoción, porque además hay algo que sin importar que tengas o no una discapacidad, vives, que es cuando te conviertes en un adulto, ¿no? El coming of age, el ya salir de la casa de tus padres, como todo este tránsito y decir, güey, sí es cierto, o sea, éramos unos bebés, ¿Qué estaba pasando? Y tener esa compasión contigo, con los demás y los otros personajes que aparecen en este, pues no sé, miniserie, me encantaron y además algo que yo me enteré después es que esta serie tiene audio, pero exclusiva y especialmente hecho para personas con discapacidad visual, o sea, no es solo un subtitulaje, sino es un trabajo de audio hecho específicamente por si eres una persona con discapacidad visual, lo cual me parece brutal porque eso me hace repensar güey, todos los contenidos deberían tener esa opción, ¿no? Y muchas cosas que me hizo cuestionarme, me encantó, creo que es muy honesta. Muy honesta y pone en la mesa el gozar de la vida, o sea, el gozar de la vida, el transitar de la vida, las complicaciones a las que nos enfrentamos y refleja mucho. Me encantó la escena donde todos están teniendo sexo, porque para mí fue restregar en la cara de, claro, las personas con discapacidad también tienen sexo, ¿qué pensabas, no? O sea, como todos estos mitos que a veces están en nuestros constructos o en nuestra mente y exhibidos de una manera cómica, fue brutal. Sí, creo que es la miniserie de comedia más importante del año. Sí. Y logras entender las nuevas narrativas que justamente tú, Fer, estás buscando con desesperación en todo este tiempo. Pero nunca te esperas que venga de ahí. Una historia que venga de una persona con discapacidad y el otro que tenga problemas mentales, ¿no? O sea, suena chistoso para abrir un chiste y ellos mismos se referencian a sí mismos en un chiste y hacen... Suena como que un ciego y una persona con parálisis cerebral entran a un bar, ¿no? Exacto, y sí que entran a un bar y lo hacen, ¿no? O sea,
wow. Y me sentí mucho como cuando vimos, no recuerdo el nombre, pero eran los Colombias. Creo que así se llama, en Monterrey. ¿Te acuerdas de estos chicos que bailaban cumbia en Monterrey y te dejaban ver cómo era vivir en el barrio y cómo era la vida del barrio y cómo sobrevivías culturalmente ahí? Aquí estamos viendo cómo ellos sobreviven y van al sueño de irse a la gran ciudad a triunfar en esa cosa. ¿Hablas de la de Ya no estoy aquí? Ya no estoy aquí. ¿De dónde sacaste el nombre de los Colombias? Así se llamaba como... ¿como el barrio? El grupo social de ellos. Es como decir los Mara Salvatrucha. Ya. Ellos eran los Colombias con K. Y por eso te pensaste que se llamaba así la serie. Sí, por eso la de Ya no estoy aquí. Ya no estoy aquí, que te deja ver algo que va ocurriendo en paralelo en esta línea del tiempo, pero que son como los grandes olvidados, ¿no? Y su punto de vista de lo que está ocurriendo me parece tremendamente importante. Y creo que Ojitos de Huevo, aunque el nombre no me agrada nada, pero ya entiendo de dónde viene la referencia y por qué le dicen así. Él nos está mostrando cómo se vive la vida, cómo él ve el mundo, y pongo ve entre paréntesis porque no ve, pero cómo experimenta el mundo. Y que me gusta esta incorrección política. O sea, me gustó esta incorrección política porque como que todas las series o programas o contenidos que han intentado abordar este tema, siempre hay toda esta solemnidad y como esta cosa que se siente estéril y esta anticorrección política al abordar un tema de diversidad desde una nueva perspectiva humorística. Me parece brutal, me parece algo muy refrescante. Muy necesaria. Igual llegamos a él diciendo, vamos a ver algo ligero. Y guau, con la sorpresa. Y 3 episodios ya estábamos ahí llorando. Es que no la dejamos, o sea, la vimos en un solo sentón. Sí. Es una serie que la ves de una sentada, toda completa, y no te deja ni un minuto fuera de la emoción que tiene. La verdad, felicidades, guau, con lo que hicieron, mis respetos totales. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Johnny, ya se nos está yendo el tiempo. Estoy viendo tu listado aquí en mi pantalla y temo decirte que en estas 3 coincidimos totalmente. ¿En el top 3? Sí, solo yo cambiaría, o sea, yo puse en otro orden, yo puse en el que sigue tú tienes The Bear y yo tengo Ted Lasso ahí. Muy bien. Yo tengo a Ted Lasso arriba de The Bear. Ajá, yo tengo a The Bear en la posición 2. A ver, vamos. La 1 es Succession, la 2 es Ted Lasso para mí, pero tú pusiste a The Bear. Ajá. Y en la 3 yo puse The Bear, que para ti es Ted Lasso. Exacto. ¿Podemos combinar las 3 cosas? Sí, yo creo que sí. A ver, siguiendo en esta línea de lo que la serie me hizo a mí, Ted Lasso siempre es un aliciente, como un abrazo al alma. Un oasis, ¿no? En este caos. Y la verdad es que me encanta lo que hacen, me encanta cómo mezclan la comedia con el trama de la vida, con situaciones a las que nos hemos visto enfrentadas o enfrentados, la situación de ella como mujer dirigiendo un equipo de fútbol, estando en un mundo de hombres. En una industria de hombres, sí. Me parece brutal y la interesa, pero al mismo tiempo lo difícil que es y el que una mujer sea líder, todas las implicaciones que eso tiene y el tener un aliado como en este caso es Ted Lasso, que hace de alguna manera, siento que Ted Lasso es de esas personas que te hace la vida más ligera, que te hace la vida como de todo va a estar bien, ¿no? Y creo que todos deberíamos tener un Ted Lasso en nuestras vidas, o sea, yo sí creo que los tenemos. Para mí nuestro Ted Lasso son nuestros amigos, ¿no? Como que de repente juegan ese rol, pero creo que esta forma tan adorable, con humana, tanta compasión, con tanta humanidad, me hace como siento mi corazón calientito, ¿sabes? Es como una cobijita para es que sabes, esa forma en la que Ted Lasso se mueve a lo largo de la serie es una forma naif de ser y como esa ingenuidad, exacto, sí. En el mundo actual es despedazada, o sea, cuando yo he sido naif, cuando tú has sido naif y te has comportado así, te despedazan. Es una locura y de repente todo el mundo crea su armadura anti-naivismo para no ser dañado y de repente Ted Lasso te recuerda que, güey, pues, ¿qué más da? O sea, al final esta experiencia de vida que estás viviendo, Ted Lasso, pues de alguna manera
sacrificó a su familia por estar en ese lugar también, pero creía en la causa y finalmente todo se vuelve a acomodar y eso es la vida. O sea, creo que terminas no teniendo control de absolutamente nada y siendo naif o no, llegas al mismo destino, solo que uno sabe rico y el otro no. Y creo que siendo un Ted Lasso en la vida, creo que llegas al lugar rico, al lugar donde empiezas a disfrutar y a acomodar las cosas, a darte cuenta. Y hay quien muere y desearía volver a ser ese niño de 5 años, pero el tiempo ya pasó. Sí, o sea, que creo que rescatas lo más importante, esta ingenuidad y como el recordar de, ok, tienes miedo a que alguien te lastime, a que alguien abuse de tu confianza, que te traicione, y pues eso es una muestra de estar vivo, ¿no? O sea, es como que si tiene miedo a vivir no nazca, o sea, es un tema de pues entrégate, da igual, porque al final del día te estás perdiendo de esa experiencia por el miedo a que te lastimen o por el miedo a lo que sea, y como que es un recordatorio de güey, no pasa nada, o sea, de todas maneras las cosas se van a acomodar de alguna forma u otra. Y creo que Ted Lasso me ha enseñado mucho sobre ese estilo de liderazgo, no desde el querer controlarlo todo o desde el tener el poder sobre los demás y decirles qué tienen que hacer, sino de realmente liderar con su ejemplo de compasión, de comprensión, de empatía y de que las segundas oportunidades sí son necesarias para las personas. Y fue la serie que más lloramos. No queríamos. La verdad sí. No queríamos que terminara. No, me dio mucha tristeza. La nostalgia. Va a haber un especial de Navidad. Eso me llena el corazón. Hasta quiero llorar de nuevo porque cada momento lindo que ocurrió, la música, hay momentos icónicos que no voy a olvidar, y de la misma audiencia cuando canta canciones en el estadio, en fin. A mí me encantaba que tienen su cuenta de Twitter del equipo y pasaba como la vida real y yo siempre los veía y decía, sí, como que estaba pasando en la vida real. O sea, sí se vivió la línea del tiempo donde la magia de la narrativa misma estaba ocurriendo en tiempo real en paralelo contigo. Sí, como que eso rompía la pantalla, ¿no? Se rompía la pantalla y eso fue fascinante. O sea, creo que fue hermoso previo a que Twitter se convirtiera en el cagadero que hoy es. Todavía su Twitter era disfrutable. Sí, es una serie que vamos a recordar por el resto de nuestras vidas y se va a quedar ahí. O sea, no la puse en el lugar número 1 porque en el número 1 sí que está una cosa, pero pasamos de lo lindo a lo ruidoso, estruendoso de la vida real, dolorosa, como The Bear. Es que creo que ambas son de la vida real, solo es cómo abordas la vida real, ¿no? 100%. Y The Bear es como la antítesis de esto, ¿no? Es totalmente el caos, pero que además también a través del caos se puede trascender y eso también me gusta. No olvido el capítulo de esta última temporada de The Bear cuando hacen la fiesta de Navidad. O sea, para mí me hizo recordar muchas situaciones cuando yo era niña en las que estuve envuelta en ese tipo de ni siquiera conversaciones, discusiones, conflictos, peleas familiares, donde tú, en mi caso yo como niña decía, ¿a dónde va esto? O sea, ¿qué va a pasar aquí? Y ya te dabas cuenta, Fer. Pues a lo mejor no me daba cuenta, pero sí como que decía, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y cuando ellos tienen la pelea, o sea, me dio mucha risa porque para mí fue una parodia de lo que pasa y sí pasa en las reuniones familiares. No digo que en todas, seguro solo en las disfuncionales como la mía, pero... No, yo creo que en el 99%. Pero, o sea, como que dije, wow, o sea, neta, alguien pudo por fin en una serie retratar exactamente lo que muchas personas hemos vivido. Fue un como, ¿podemos hablar honestamente de esto? Sí. Porque yo no he vuelto, y lo digo así al micrófono, no he vuelto a ir a una cena familiar porque sé que pasaría eso. Exacto, entonces creo que fue un momento, pues no sé, como que muy realista, ¿no? De situaciones. Y por otro lado, ya quitándonos el caos, pues la excelencia, ¿no? La excelencia del servicio. O sea, creo que para mí ese capítulo el fue episodio brutal. Donde mandan al primo a un restaurante 5 estrellas, Michelin también. Y que además me gusta porque era como su última oportunidad, ¿no? Sí. Y a eso me refería con lo de Ted Lasso, de a veces la gente solo necesita un empujón, solo necesita un contraste, Fer. Y más estar que abierto. Contraste, que alguien confíe en ti. Y además, del otro lado, quien lo recibe, o sea, sabiendo que vas a recibir a un pinche problemático ser humano,
tener paciencia porque le vas a enseñar. Por eso te digo que alguien confíe en ti. Sí. Creo que a veces lo único que necesitamos es que alguien confíe en nosotros. Sí. Desde los dos lados, del que lo manda y de quien lo recibe. Ajá, y ese episodio para mí es una cátedra, una maestría de la excelencia en todo sentido, y que además eso lo puedes ver reflejado en la vida. No necesitas tener un restaurante, sino en las cosas que haces en tu día a día, qué cosas sí necesitas llevar ese nivel de maestría, de sofisticación, de pasión, ¿no? Que eso es lo que te hablaba de RuPaul's Drag Race. Tienen la materia prima para llegar a ese grado brutal. Pero de pues nivel. igual y no es, o sea, también no podemos exigir de todo eso, ¿sabes? Lo entiendo, igual éramos no jóvenes. Este era un señor que tenía mi edad, 40 y tantos, ¿no? No, y además creo que es otra industria, son otras condiciones. O sea, creo que es como si dijeras, quiero que todos los árboles sean manzanas. No se puede. Lo entiendo, pero en una industria donde tienes que mostrarte, o sea, tú como diseñador de platos y de fusiones de sabores, o sea, es la misma función, eres un diseñador, güey. O sea, claro que cada industria tiene su diferencia, pero hay analogías directas una con la otra. Y tú lo ves, o sea, cuando en ese capítulo lo mandan a ese grado de excelencia y toma apuntes y aprende, mi pregunta es, ¿cómo transporto esto al día, no? A lo que hago yo. O sea, claro. También es una pregunta a mí de vuélvete en ese mismo grado de exigencia que esperas de un Drag Race tú, para tú a la hora de que lo des, tenga ese nivel de excelencia. Fue inspirador. Es inspiradora la serie. Esta es la segunda temporada, si no me equivoco. Tercera. La tercera, fucking shit, ya no sé ni mis periodos de la vida, pero sí sé que va a haber continuación también, lo cual me encanta de ver. Te amo, cabrón. Bueno, y llega la número 1, que yo la puse en la número 1. Yo también. Voy a explicar por qué la puse en la número 1. Porque me parece que es una serie impecable. A diferencia de otras series que han tenido muy buenos inicios y muy malos finales, creo que esta serie es redondita de inicio a fin. O sea, terminó con un final que dices, cabrón, o sea, sí, bien hecho, güey, ¿no? Yo Bravo. tenía mucho miedo de que nos la echaran a perder en el final y que salieran con una tontería, pero, güey, o sea, Logan Roy Forever, o sea, ¿sabes? Es como... Está muy bien narrada, el muy cabronazo bien contada. de los cabronazos. Todo está muy bien hecho. Nuestro sad boy, todo, o sea, es como, güey, todo está increíble. Me encanta. Es una serie muy bien hecha, con además, cuando rascas a la historia, cómo está escrita, por qué está escrita de esa manera, que al final todo esto es un poema, lo cual sí es un poema visual. La música, la composición de la música, los conflictos, todo es sublime, perfecta, me encanta. Sí, es perfecta, es como para encuadrar, sí, exacto, como que si fuera un cuadro lo quiero en mi sala, ¿no? Es una obra de arte. O sea, en lugar de tener a Jesucristo y los 12 discípulos, yo tendría a Logan Roy con sus hijos. Sí. Yo también, sí. Ese póster de la temporada final donde van caminando todos viéndose en un pasillo corporativo, lo quiero en la sala. ¿Sabes? Es porque, ojo, no estoy premiando, no estoy a favor de nada de la cultura corporativa que estás viendo en la serie. No somos fan de eso. Somos fan de lo bien narrado que está contado, y a pesar de que está en una escena que tú y yo nos hemos salido de ese lugar, del mundo de los medios y del poder y eso va ahí, logras palomear todo lo que se vive en esa industria y qué pasaría con una familia que está disputando el poder y la sucesión una vez que caiga el gran monarca, ¿no? Y wow, o sea, te cae en el hocico cuando desde el inicio cae el monarca y tú esperas que al final caiga, no desde el inicio. Esas cosas que todo el tiempo te están cambiando el giro y vas pendejeándolos y vas tomando partido, ¿no? Aunque no deberías, porque dices, te odio, pero estoy contigo. Wow, o sea, muy pocas series lo logras tomar tan personal y logras angustiarte o emocionarte de lo que les está pasando. Y esto lo logra. Succession en esta temporada 4, que además fue porque es como, hasta aquí nos quedamos, no va a haber más, no va a haber nada después, cabrón, bye, se acabó. O sea, me encanta cuando algo tiene un inicio y un fin y te dieron lo mejor en las 4 entregas. Wow, o sea, me paro de pie. Yo el año, si solamente hubiera visto una serie, hubiera sido esta.
me daba por satisfecho. Era como de, bueno, ya acabó, los siguientes 300 días estoy lleno. Quizás eso, Fer, quizás nos sentimos llenos de tan buen contenido que hubo, que es difícil, como tú dices, discernir, pero creo que sí, Succession sí está en el tope del tope. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, si no te has dado cuenta, y creo que calculé muy mal el día de hoy, quería hablar. Que no nos iba a dar tiempo. No sé cómo pensaste que lo íbamos a hacer. Que nos íbamos a comprimir en una cápsula, no sé. Lo cual significa que va a haber un podcast más. O sea, pensé que iba a haber películas y series. No, solo apenas digamos para series. Ok. Pues el siguiente capítulo de Creative Talks Podcast vamos a hablar de películas, así que vayan haciendo su listado y vamos a, en las redes sociales, tanto de Fer Mía o la de Blackbot, vamos a preguntarles cuáles fueron sus películas del año, aunque Fer ya lo hizo hace unas horas en su LinkedIn, si no me equivoco. Sí, lo publiqué tanto en Facebook como en Twitter como en LinkedIn y bueno, ya empecé a recibir algunas cosas. Vamos a abrir para que ustedes sean parte del podcast que viene. Pero Fer, yo creo que vamos cerrando esta edición ya nos comimos 1 hora y cacho, así que damos por terminada esta edición de colección de qué cosas ocurrieron en el año en términos de series. Pues con esto llegamos al fin de Creative Talks Podcast, Fer. Gracias por tu colección, gracias por sentarte conmigo a ver todas y cada una de estas. Hay muchas en el tintero, hay cosas que quedaron fuera como, ¿qué tal dije fueras? Hay pues cosas que quedaron fuera. Por ejemplo, El Plan del Diablo es algo que debió haber estado en el listado. Quien no lo vio, El Plan del Diablo, es algo que, por ejemplo, ahorita Luis Armando Jiménez Bravo estaría rebatiendo con todo El Plan del Diablo. A mí me pareció fascinante. También, por ejemplo, Monarch, que le estamos viendo en este momento, en esta línea del tiempo, este renacimiento de Godzilla y ahora Gojira, y que está pasando también con diferentes interpretaciones de lo que Godzilla se está convirtiendo como personaje en estos momentos que estamos viviendo. O Pluto, que en su momento hablamos de él, que nos ofreció. Pluto es por eso te decía que hay unas que son series, pero están animadas y que no por eso sean menos valiosas. Sí, y esta de Lecciones de Química, que ya está, pero creo que eso no me llama la atención, ¿sabes? Sí, a mí sí, no tienes idea cómo muchísimo. Y también hay Humankind o algo así. A mí la de Humankind, a mí me llama más la atención la de Scavenger Brain. Siento que ya la quiero ver, o sea, quiero acabar el podcast y ir a verlo ahorita. Sí. Y hay otras como Rick and Morty que no vimos porque es una obviedad que seguro si las hubiéramos visto hubiera estado en este listado. Ya hemos hablado. No hemos visto las nuevas temporadas. Nada de esas y fuck, es que no hay tanto tiempo, ¿no? O sea, ¿a dónde apuestas tu poco tiempo que tienes para ver los contenidos eclécticos? Creo que el listado que te hemos ofrecido es un buen checklist que va a contrastar contra tus intereses, pero en los nuestros creo que es lo más ecléctico que te podemos entregar en el año. Ha sido un placer estar en esta edición de Creative Talks Podcast, recordándoles que hay un curso que está por suceder, que justo tiene que ver con diseñar tu futuro personal y se llama My Future Self. Fernanda Roche, platícanos todo. Pues sí, llegamos a este momento. Yo creo que un pequeño experimento de diseño de futuros es este que hacemos cada año diciendo, es un nuevo año, voy a poner una lista de propósitos, metas, objetivos, pero justo lo que invita a este taller es que ya no solo planees lo que vas a hacer o las 12 uvas que te vas a comer, sino realmente planees a 10 años, qué vas a hacer la siguiente década, a dónde quieres estar, cuál es tu futuro preferible y sobre todo, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasaría si eso no se cumple? ¿Qué pasaría si se cumple? ¿Qué pasaría si ocurre algo en el mundo que te desvía? Y pues que realmente logres desarrollar no solo un plan de acción, sino un plan de anticipación y de poder poner en la mesa cuáles son las cosas a las que posiblemente te vas a enfrentar y no te has dado cuenta, etcétera. Es sobre todo para mí es un taller que permite que pienses en tu yo de 10 años y comiences a actuar desde el presente para que eso sea posible, aún con todo y los posibles escenarios apocalípticos o distópicos que te has imaginado. Entonces es algo que te va a ayudar a vivir en ese futuro plausible, tu futuro preferible, y sobre todo te va a dar paz. Creo que algo que da mucho este taller es que al tener esta visualización de diferentes futuros, lo que obtienes a cambio es mucha certidumbre.
y no voy a decir que control, porque hay muchas cosas que están fuera del control, pero sí mucha certidumbre sobre hacia dónde puedes ir, hacia dónde quieres ir y cómo este plan se puede convertir en algo flexible y resiliente de cara a los posibles futuros. Pues ya está. Para más información, a blackschool.rocks, Fer. Así, ahí hay un menú en el que está My Future Self y ahí lo pueden ver. De todas maneras, en nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo el enlace. Así que, pues, eso sería todo. Como cada emisión, nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presentó